Según la ciencia médica, la depresión es un trastorno biológico del cerebro. Y los estudios que se han realizado muestran que las personas deprimidas podrían tener algún problema con las sustancias químicas en el cerebro. Son 3 sustancias químicas que se encuentran en el cerebro. Se les llama neurotransmisores, que permiten que las neuronas o células cerebrales se comuniquen entre sí. Los científicos creen que estas sustancias podrían tener algo que ver con la depresión severa. Si hay muy poca cantidad de estas sustancias necesarias para el cerebro, se podría presentar la depresión clínica. Los medicamentos antidepresivos son de utilidad porque producen mayor cantidad de las sustancias químicas necesarias. O bien, hacen que esas sustancias funcionen con más eficacia. Los científicos creen que cuando la persona tiene familiares que sufren de esta enfermedad, corren un riesgo mayor de también sufrir de depresión. No todas las personas que tienen o han tenido familiares con depresión van a sufrirla. Pero algunas personas tienen cierta predisposición biológica que los hace más vulnerables a la depresión. A veces, las circunstancias de la vida de una persona, por ejemplo, la muerte de un ser querido, una pérdida, o un cambio fuerte, el estrés crónico, o el abuso de las drogas, o el alcohol, podrían desencadenar la depresión. Y también se sabe que hasta algunas enfermedades o medicamentos la pueden causar. No obstante, la depresión puede presentarse sin que haya ninguno de estos factores en la vida de la persona, y aunque no haya ninguna crisis o enfermedad física. Para la ciencia médica, la depresión es una enfermedad que altera el cerebro. Por eso muchas veces las personas víctimas de esta enfermedad oyen voces, ven sombras, sienten que alguien les persigue, sienten que todo el mundo habla de ellos. Y muchas veces sienten un fuerte dolor en el pecho. Y el corazón les late, como si estuvieran asustados, o como si se le quisiese salir. A ese sentimiento se le puede llamar taquicardia. Para controlar la enfermedad al paciente, le dan medicinas. Esas medicinas ayudan a regularizar el funcionamiento de ciertos químicos que no están funcionando bien en el cerebro. Y que por esa causa, el paciente puede verse muy afectado emocionalmente. Los medicamentos pueden tomarse por un tiempo o de por vida, según la condición del paciente. Para la ciencia médica, existen 3 tratamientos básicos para la depresión: los medicamentos, la psicoterapia y la terapia electroconvulsiva. A veces, cada una de estas se utiliza por separado, y a veces se combinan, según lo que sea mejor para cada persona. Aunque la depresión sea producida por una alteración del cerebro, más bien creo que es un ataque del mismo infierno, con el propósito de destruir al ser humano. Este gigante llamado depresión no respeta edad, ni círculo social, ni religioso. Tiene acceso libre a todos los lugares. Se mete en los hogares, en las oficinas de trabajo, en los cuartos de hoteles, en las escuelas. Y es un miembro fiel en muchas iglesias. El punto principal de ataque de este enemigo es la mente humana. Su único propósito es destruir, dañar y matar. Ya muchos han caído rendidos ante esta gigante enfermedad, y otros están a punto de rendirse. Esa enfermedad, llamada depresión, te quita el deseo y la fuerza de voluntad. Te quita los ánimos haciéndote sentir que nada tiene sentido, que tus problemas son los más grandes, y que no tienen solución, y que nunca te sanarás. Te quita la paz interior, tu estabilidad emocional. Te descontrola los nervios, te roba el sueño. Te hace sentir miserable, te baja la autoestima. Te mantiene recordando el pasado. Te hace sentir que nadie te ama, que nadie te entiende, y que tus problemas son los más grandes.
Su propósito es volver loco al ser humano. Y como punto final, llevarle al suicidio. Y si no lo logra, hace del ser humano que viva una vida infeliz por el resto de su vida. Lamentablemente, la depresión ha triunfado en la vida de muchas personas. Hay gente de todo círculo social que se encuentran recluidas en hospitales psiquiátricos. Otros se han convertido en adictos a las pastillas. Y otros ya están muertos por causa del suicidio. Esa es la etapa final, donde la depresión trata de llevar al ser humano. Yo sé que hay muchas personas que no creen en Dios. Y yo respeto su decisión y su creencia. Y si no creen en Él, ellos tendrán sus razones. Pero personalmente, yo sí creo en Él. Y tengo millones de razones para creer y agradecerle lo que ha hecho por mí. Y yo sé que igual que yo, hay millones que creen en Él. Y que en el fondo de su corazón saben que muchos de los problemas que están enfrentando hoy, solo Dios puede ayudarles y darles las fuerzas para resistir. La voluntad de Dios no es que te sumerjas en la depresión, ni que te dejes destruir por ella, ni que estés en el estado anímico en que te encuentras, sin voluntad, sin fuerza, y sin deseos de vivir. Su voluntad es que dejes de vivir en el pasado, y le entregues a Él tus frustraciones, tus dolores. Es hora que empieces a vivir en el presente de hoy. Entrégale a Dios esa tristeza que te abate. Entrégale tus amarguras. Entrégale todo ese sufrimiento que por tiempo has llevado en tu ser. Tú puedes levantarte de ese estado de depresión en la que te encuentras. Tus problemas tienen solución. Acuérdate de las otras pruebas y batallas que tú has enfrentado. Y que te sentías igual, o peor que ahora. Te sentías desanimado, sin esperanzas, sin fuerzas, sin deseos, de nada. Mas sin embargo, al final obtuviste la victoria. Viste tu petición, o tus deseos, hechos realidad. Y Dios obró a tu favor, en el momento que menos lo esperabas. Y en ese momento, cuando, para ti todo estaba perdido, llegó la oportunidad que tú estabas esperando. Acuérdate que tú has sobrepasado situaciones mucho más difíciles. Y te has levantado. Tú te has repuesto de golpes más duros que te ha dado la vida. Por lo tanto, no creo que ahora te quedarás postrado y rendido. Anda. Esfuérzate. Vuélvete a levantar. Sacúdete del polvo de la depresión. Todavía no tires la toalla, tú todavía no estás destruido. Te sentirás derribado, pero aunque estés derribado en el suelo, por los problemas que a diario tienes que enfrentar, todavía tú no estás destruido. Y sé que te volverás a levantar todas las veces que sean necesarias. Quizás tu fe y tu esperanza se han debilitado, porque piensas que Dios no te escucha, o que se ha tardado en contestarte. Pero yo te digo que Dios nunca falla. Vamos. Recobra ánimo. Y no te des por vencido ahora. Aunque veas todo perdido. Si no te rindes, ganarás esta batalla. Pasarás esta prueba. Resiste un poco más. No renuncies. No salgas corriendo. ¿Sabes? Esta puede ser la batalla. La prueba que tienes que pasar para obtener lo deseado. Mi experiencia con la depresión. Yo sé que muchos pensarán, si esta mujer estuviera en mi lugar y supiera por la depresión que estoy pasando, pensaría diferente. Pues permítame decirles que conozco en carne viva lo que es la depresión. Yo estuve en psiquiatría por mucho tiempo. Los hospitales psiquiátricos se convirtieron en mi hogar. La primera vez que fui hospitalizada fue a los 17 años de edad. Duré casi un mes interna. Fue algo traumatizante para mí, porque nunca había estado en un hospital psiquiátrico. Y al llegar allí, quedé mucho más traumatizada. Al ver tantas personas, que sus mentes parecían estar fuera de la realidad. Otros parecían niños, actuaban como niños.
y otros estaban allí porque oían voces que les atormentaban, y otros porque simplemente se querían morir. Yo me preguntaba, ¿qué habrá marcado la vida de estas personas para estar así y llegar al estado deprimente de la locura? Pero había algo en ellos que me llamaba mucho la atención. Y es que en medio de sus trastornos mentales, eran personas amables, y en cierta manera, cariñosas. Pienso, sin temor a equivocarme, que incondicionalmente, esos pacientes estaban dando el cariño que a la misma vez ellos deseaban recibir. En el hospital, me daban diferentes pastillas. Yo había entrado normal. Pero después de tomar los medicamentos, me vi y me sentí en la misma condición de los otros pacientes. Al principio solo quería dormir. No tenía ánimo ni fuerzas para hacer nada. No sé a dónde se habían ido mis emociones, o mejor dicho mi mente. A veces mi madre iba a visitarme, y luego no recordaba que ella me había ido a ver. Las reacciones que sentía en mi cuerpo y en mi mente eran solo temporales, hasta que los medicamentos pudieran hacer efecto y que mi cuerpo se adaptara a ellos. Me puse adicta a las pastillas de dormir. Y muchas veces tomaba más pastillas de las que el doctor me había indicado. Hay algo que quisiera aclarar. Y es que ir a un psiquiatra o a un psicólogo no es malo. Ni tampoco es pecado. Ni mucho menos significa que usted no tenga fe en Dios. Ni significa que es porque usted está loco, como piensan muchas personas cuando se enteran que alguien visita a un psiquiatra. Al contrario, es bueno ir si lo necesita. Ellos tienen la sabiduría y la capacidad para ayudar y orientar a las personas con trastornos emocionales. Hay muchos casos en que las medicinas son muy necesarias. Por ejemplo, cuando la depresión de una persona tiene que ver con algún desbalance químico, pues en ese caso las medicinas pueden ayudar mucho. Pero también depende del paciente que desee continuar con el tratamiento. Yo me acuerdo que al principio de caer en la depresión, cuando me daban los medicamentos, me empezaba a sentir mejor. Y pensaba que ya no los necesitaba más. Y no me los tomaba. Y al poco tiempo de dejarlos de tomar, volví a recaer en la depresión. Es como una persona que sufre de diabetes. Si la persona no se pone su insulina, o se toma sus pastillas, o lleva una dieta balanceada, hay muchas probabilidades de que su condición empeore y se pueda ver hasta el borde de la muerte. Yo creo 100% que Dios sana, pero también creo que Él usa la ciencia médica para también sanar. Muchas personas creen que ir a un doctor es pecado o es falta de fe. Pero yo creo que más bien es ignorancia no ir a examinarse. Personalmente, cuando me siento quebrantada, oro y pido la oración por sanidad. Pero si la dolencia continúa, entonces voy al doctor. Si me sano con la medicina que me dio el doctor, pues significaba que todo era una dolencia física y no un ataque de demonios. Porque los demonios no salen con medicinas, ni tampoco salen en los rayos X. He oído muchos casos de enfermedades que la ciencia médica reconoce que no pueden hacer nada, y que solo un milagro es el que puede salvar a esa persona. Pero también he oído escuchar testimonios de médicos que no creen en Dios, y han dicho que si en verdad Dios existe, que haga el milagro de hacer lo que la ciencia médica no puede hacer. Y Dios le ha tomado la palabra a muchos de ellos, y les ha hecho el milagro en sus propios ojos, para que ellos vean que Él es real, y que no hay nada difícil ni imposible para Dios. Porque donde la ciencia médica o la sabiduría del hombre termina, es donde Dios empieza a obrar. Las cosas posibles le corresponden al hombre hacerlas. Pero las imposibles, solo Dios puede hacerlas posibles.
Así como hay personas enfermas por dolencias físicas, también hay otras que sufren de enfermedades psicomáticas. Son gentes que se diagnostican enfermedades ellos mismos, hasta el punto de quedar enfermos de verdad. Yo leí un libro, y hubo algo que me llamó mucho la atención. Y es que el escritor decía que 3 de cada 4 camas en el hospital estaban ocupadas por personas que padecían de IAC, inclinación emocional a creerse enfermas. Cuando leí ese párrafo, me reí de mí misma. Y me dije, oh mi Dios, yo era una de esas pacientes. ¿Saben por qué yo era una de esas pacientes? Porque cuando no estaba hospitalizada, estaba frecuentemente en la oficina de mi psiquiatra. Y si no estaba en la oficina de mi psiquiatra, entonces estaba en el consultorio de mi médico generalista. Todos los días me sentía con un dolor diferente. Y el día que no me dolía algo, yo misma me preguntaba, qué raro que hoy no me duele nada. Qué raro que hoy me siento bien. Yo misma llamaba al dolor. Y lo peor de todo es que mi médico generalista no me encontraba nunca ningún quebranto. Frecuentemente me enojaba con mi médico generalista, porque yo sentía siempre algún dolor. Y él no me encontraba nada. Lo insultaba y le decía que él era el peor doctor que yo había conocido. Y que él no sabía nada. Y que mejor volviera a la universidad a estudiar. Y que me iba a buscar a otro doctor. Una medicina eficaz para el alma. Doy gracias a Dios por todas las personas que me atendían. Eran personas con mucho amor y mucha paciencia. Porque de lo contrario, muy pocos me hubieran soportado. Mi médico generalista me tenía mucha paciencia. Y se preocupaba mucho por mí. Él no le hacía caso a las cosas que le decía. Además, en el fondo de mi corazón, yo sabía que no iba a encontrar a otro doctor que me soportara como mi doctor lo hacía. Hay otras clases de enfermedades que no son físicas. Y en esos casos, la ciencia médica o la medicina pueden hacer muy poco. Porque son enfermedades que están en el alma y en el corazón. Enfermedades llamadas raíces de amargura, resentimientos, odio, rencor, falta de perdón, envidia, egoísmo, etc. Estas son enfermedades que se anidan en la mente, en el corazón y en el alma de las personas. Tarde o temprano, se manifiestan en el cuerpo físico, causando enfermedades físicas que por más medicinas que tome el paciente, nada parece hacerle efecto. ¿Saben por qué ninguna medicina parece hacerle efecto? Porque la única medicina que puede sanarle y libertarle es entregar su corazón a Cristo. Luego perdonarse ellos mismos. Y después perdonar a sus enemigos. A las personas que de alguna forma les habían ofendido. Debemos sacar y expulsar toda raíz de amargura, de resentimientos, de odio y de rencor, para que podamos luego recibir la sanidad física y la sanidad interior que nuestro cuerpo, mente y alma necesitan. La medicina eficaz para el alma es el perdón. Conozco a muchas personas que por años estuvieron enfermas. Y la medicina para su cuerpo y su alma fue el saber perdonar. Así como nosotros queremos que Dios nos perdone, debemos nosotros también perdonar a quienes nos ofenden. Y dejarle la venganza a Dios. Porque de Dios es la venganza, y a su tiempo, Él dará el pago. Hay personas que aun estando en los caminos del Señor, se sienten frustrados, porque aunque Dios ya les ha perdonado, ellos mismos no se han perdonado. Y ellos mismos no se aceptan como son.
y viven en constante depresión, y peor aún, sienten que nadie les ama. Pero si la persona no se ama a sí misma, ni se acepta tal como es, pues le será difícil sentir el amor y la aceptación que otros puedan brindarles, y mucho menos ellos podrán amar a los demás. El mejor consejo que puedo darles es dejar que Dios trabaje en sus vidas. Busquen la ayuda de nuestro Padre Celestial. Busquen ayuda espiritual. Y si lo necesitan, busquen ayuda profesional. Yo necesité de las tres ayudas, pero la que más me ayudó fue dejar que Dios obrara en mi vida, conforme a su voluntad. Y sobre todo cambiar de actitud. Cambiar de una actitud negativa hacia una actitud positiva. Mi caso era peor o igual que él, que muchas personas están experimentando. La depresión en la que yo estaba sumergida era tan severa que yo misma me hacía daño. Me golpeaba con las paredes hasta casi sangrar. Solo me sentía bien si me castigaba hasta el punto de ver sangre. Tenía cambios de personalidades. Era una suicida en potencia, porque habían sido muchas las veces que había intentado quitarme la vida, sin tener ningún resultado. Oía voces. Veía demonios. Sentía que alguien me perseguía cuando yo caminaba. Oía que me llamaban. Tenía esquizofrenia. Padecía de desórdenes bipolares. Mi caso estaba en primera categoría. Y para colmo, era una adicta empedernida a los calmantes de dormir. Una persona con todos los padecimientos que yo tenía. Es casi imposible que se sane y que tenga una vida normal. El gigante de la depresión, como le llamo, pensó tenerme segura. Pero apareció el gigante de gigantes, que le dijo a la depresión que me quería llevar al infierno. Te equivocaste, depresión. Ella es mía. Y tú no la vas a destruir. Porque yo soy su formador. Yo soy su Señor. Ella está esculpida en la palma de mis manos. Ella es mía. Ese gigante se llama Jesús. En el Salmo 10:11 dice que confiemos en Jehová. El Señor es nuestra ayuda y nuestro escudo. El Señor ha rescatado a muchas personas del infierno, de la depresión. No solo de la depresión, sino también de la brujería, de los pactos satánicos. Dios ha libertado a gente que eran esclavos de Satanás, pero que hoy son libres en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a esas gentes que han sido libres, Dios les ha enviado a testificar de las grandezas que Dios ha hecho en su vida, y a libertar en el nombre de Jesús aquellas personas que también se encuentran esclavas por el diablo. ¿Saben por qué el Señor quiere que testifiquemos? Para que aquellas vidas que se encuentran atadas por el enemigo escuchen el mensaje de salvación y sepan que no todo está perdido, y que todavía hay esperanza para ellos. Y que sepan que Satanás no es todopoderoso, ni puede hacer lo que le dé su gana. Porque ya hubo uno quien lo derrotó. Y que todas las personas que crean en el Señor Jesucristo le seguirán derrotando por medio de la sangre del Cordero. Yo nunca me cansaré de gritarle al mundo los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Nunca me cansaré de hablar del amor y la misericordia de Dios. No puedo ser mal agradecida con mi Señor. Hay muchas personas que Dios ha hecho milagros en su vida y se han quedado callados. No testifican porque les da vergüenza, o porque según ellos no se sienten preparados. Y siempre se la pasan poniendo excusas. Y los talentos que tienen que desarrollar los han enterrado. Pero el Señor está esperando de nosotros que en vez de ser egoístas con nosotros mismos y con los demás, y de enfocarnos en nosotros mismos, mejor nos enfoquemos en cómo ayudar a los demás. Que seamos agradecidos, y que no nos enfoquemos solamente en nuestras propias necesidades. Porque aunque nuestros problemas parezcan grandes, hay otras personas que tienen problemas más grandes.
Y mientras queramos que la gente se esté compadeciendo de nosotros y queriendo que nos lo resuelvan todo, nos vamos a quedar como estamos. En vez de pensar que la gente puede hacer por nosotros, mejor pensemos que nosotros podemos hacer por los demás. El Señor está esperando que seamos agradecidos y que no nos avergoncemos de predicar y de testificar. Nuestro testimonio puede ser el canal que Dios quiere usar para llevar una palabra de aliento y de esperanza a un necesitado. En vez de darle tanta importancia a la depresión y de estar acostado en una cama, viva agradecido de Dios y recuérdele a su alma cada uno de los favores recibidos de Dios. Y si lo hace, se dará cuenta que hay mucho más cosas por las cuales dar gracias que estar quejándose de gracias por lo poco o mucho que usted tiene. Porque hay muchas personas que tienen menos que usted, o mejor dicho, no tienen nada, y aún así viven agradecidos de Dios y de la vida. En vez de pensar en quitarse la vida o desear morir, de gracias por la vida, porque es un don de Dios. Pues muchos desean tener ese privilegio y no lo tienen, sino que están agonizando en una cama. En el infierno hay millones y millones de almas que darían cualquier cosa por estar en esta tierra, por tan solo un segundo. Así que si le ha pasado por la mente que es mejor estar muerto, pues levántese y dele un giro a su vida. Y de gracias por su salud, porque aunque quizás no tenga la mejor salud, hay muchos que no tienen ninguna. De gracias por sus ojos, porque hay muchos que están en oscuridad y no pueden ver la belleza de la naturaleza. De gracias por sus pies, porque hay muchos que no pueden caminar. De gracias por sus oídos, porque hay muchos que no pueden oír. De gracias por sus manos, porque hay muchos que no tienen sus manos. De gracias por su trabajo, porque por más malo que sea su jefe, o por más duro que sea su trabajo, hay muchos que desean un trabajo como el suyo. De gracias por sus hijos, porque aunque sean traviesos o difíciles, hay muchas personas que anhelan ser padres y no pueden. Otros tal vez los tuvieron, pero ya sus hijos ya no están con ellos. Quizás están muertos. Y saben, no hay un dolor en la tierra más grande que el de perder un hijo. Si la muerte de los padres duele, la de un hijo no tiene descripción. No espere perder lo que tiene, para entonces darse cuenta cuán valioso era lo que usted tenía. De gracias por su casa, porque aunque quizás no sea la mejor, y de vez en cuando aparezcan algunas cucarachas o algunos ratones, hay millones de personas que no tienen un techo. De gracias por su cama, aunque no sea muy cómoda, porque hay muchos que duermen en el piso y en los basureros y debajo de los puentes. De gracias que a pesar de todos sus sufrimientos, usted está vivo y no está perdido en el infierno. De gracias por la comida que Dios le provee, porque millones se acostarán sin comer. De gracias porque ningún mal agradecido entrará al reino de los cielos. Siéntase orgulloso de ser parte de la creación de Dios. Agradézcale a Dios por todos sus favores, y verá cómo las bendiciones de Dios irán en aumento en su vida. Hay muchas personas que Dios quiere bendecirlas, pero no reciben más por malagradecidos. No seamos uno de esos malagradecidos. El pasado, usted no lo puede cambiar. El futuro suyo está en las manos de Dios. Deje ir el pasado. El pasado nunca se olvida. Pero si no lo proponemos, podemos recordarlo sin dolor. No le tema al futuro, porque quizás no suceda eso que usted teme. Entonces, ¿por qué preocuparse por algo que no ha sucedido? Y que usted no tiene la garantía ni la seguridad de que va a suceder. Viva el ahora.
que eso es lo que importa. Viva el presente. Y cuando piense en el futuro, piense positivo. Porque las cosas positivas traerán las cosas positivas. Pero las cosas negativas desencadenarán lo negativo. Recuerde que no puede estar positivo hoy y negativo mañana. Así no funciona. No importa cuán negro vea su futuro. Si lo pone en las manos de Dios, Él cambiará todo ese panorama. Recuerde que para los que aman a Dios, todas las cosas le obran a bien. La autocompasión no ayuda para nada. Muchas personas que sufren de depresión, les gusta compadecerse de su estado emocional y siempre quieren que los demás se estén compadeciendo de ellos y les tengan pena o lástima, y compadecerse de uno mismo, o siempre esperar oír de los demás lo que deseamos escuchar. Como por ejemplo: ay, pobrecita, tanto que ha sufrido. Eso no ayuda para nada. Yo era una paciente que quería que todo el mundo me tuviera lástima. Y por mucho tiempo dependí de la lástima de los demás. Pero todo es hasta un día. Como dice un refrán, llega el momento en que uno encuentra la horma de su zapato. O mejor dicho, siempre llega el momento donde encontramos a alguien que nos sabe decir nuestras verdades. Verdades que pueden dolernos mucho, pero que pueden ser una buena medicina para el comienzo de un buen cambio de actitud. Por muchos años me compadecía de mí misma, y la gente que me rodeaba también se compadecían de mí. Pero un día me asignaron a un terapeuta que me supo decir mis 3 verdades en la cara. Recuerdo que uno de mis traumas era la queja de que mis padres no me querían. Yo vivía recordando el pasado con mucho dolor. Y era capaz de cualquier cosa con tal de hacer que mi madre me quisiera. Yo deseaba tanto ser aceptada y amada por mis padres. Pero había crecido con ese inmenso vacío. Yo me sentía tan vacía que sentía que ni las aguas de todo el mar podían llenar el vacío que había en mi interior. Yo también pensaba que teniendo el amor y la aceptación de mis padres, podía llenar ese vacío que había en mi interior. Pero cuán equivocada estaba. Solo Dios es quien puede llenar el vacío que hay en la vida del ser humano. Un día, mientras me quejaba con mi terapeuta, y le decía lo mucho que me dolía sentir que mis padres no me amaban, yo pensaba que él iba a hacer lo mismo que hicieron todos los demás, compadecerse de mí. Pero aquel hombre se quedó mirándome fijamente y me dijo: ¿y quién eres tú para que tus padres te quieran? Ellos no están obligados a quererte. Su responsabilidad es de amarte y aceptarte. Pero si ellos no quieren, nadie les puede obligar. ¿Sabe quién es la que tiene la obligación de amarse y aceptarse? Eres tú misma. Tú eres la que tiene que amarte y aceptarte. Porque tal vez tus padres simplemente no te pueden dar lo que quizás ellos nunca recibieron. Quizás cuando ellos estaban pequeños, sus padres tampoco les dieron cariño. Y por eso no te pueden dar lo que nunca recibieron. Pero tú sí estás en la obligación de amarte tú misma. Porque si tú no lo haces, nadie lo hará por ti. Ese terapeuta me habló esas palabras con tanta autoridad. Esas palabras fueron dolorosas para mí. Pensé en no volver más a su oficina. Lloré mucho. Pero merecía que alguien me hablara así para poder entender. Esas palabras fueron, en el momento, muy duras de recibir. Pero ¿saben algo? Esas palabras fueron las medicinas que necesité para empezar a reaccionar. Luego en la casa, me puse a pensar en lo que mi terapeuta me dijo. Y llegué a la conclusión de que tenía toda la razón. Y a partir de ese día, me propuse que nunca más iba a tratar de comprar el amor de mis padres. Yo no había hecho nada malo. Me propuse a mí misma
Empezar a amarme y a aceptarme. Y así empecé a hacerlo. Cambié de actitud, y hoy con la ayuda de Dios, soy otra persona. Mientras estuve con esa obsesión enfermiza de ganarme la aceptación de mi madre y de mi padre, era lo que me estaba enfermando y amargándome la vida. Hubo un proceso. Pero hoy soy libre en Cristo. Y la relación con mi madre y mi padre es estupenda. Pero para que eso sucediera, tuve que encontrarme con un terapeuta que supo decirme lo que mis oídos no querían escuchar. Y fue necesario que yo tomara una determinación. Y esa determinación fue un cambio de actitud. De una actitud negativa hacia una actitud positiva. Y estoy segura que si con la ayuda de Dios y de mi terapeuta lo pude lograr, usted también puede lograr superar cualquier trauma que le haya pasado en la vida. Si usted ha pasado por diversas pruebas y sufrimientos y no sabe el por qué le han acontecido todas esas cosas, pues le diré que puede haber dos razones. Una de ellas es que a veces sembramos lo que cosechamos. Y la otra es que son pruebas que Dios permite en nuestra vida, como parte de nuestra preparación. A través de las pruebas, Dios nos moldea el carácter. Nos fortalece emocionalmente. Dios no está ciego a tus problemas. Más bien Él sabe, por lo mucho que tú has sufrido. Y que el mundo donde vives está lleno de muchas gentes que se encuentran enfermas. Y la mayor enfermedad se encuentra en el alma y en el corazón. Gente adulta, marcada por una niñez frustrada. Pero estoy segura que Dios no se ha olvidado de ti. Él es incomprensiblemente justo, incomparablemente bueno, indescriptiblemente bello, extremadamente fuerte y poderoso, que hace cosas adversas, absurdas e incomprensibles, que muchas veces nosotros no podemos entender por ahora, pero que a su tiempo las comprenderemos. Si quieres ver cumplido todos tus deseos en Él, debes hacer todo lo posible por esforzarte y no rendirte. Porque cuando algo proviene de Dios, muchas veces viene fácil. Pero otras veces se presenta con características imposibles ante los ojos humanos. Pero si en vez de cerrar tus ojos espirituales por afanarte en ver lo natural, cerrarás tus ojos naturales para poder ver lo espiritual, entonces podrías mirar con tus ojos espirituales de la fe que esas imposibilidades por las cuales hoy tú estás atravesando son solo los medios que Dios está usando para glorificarse más adelante en tu vida. Quizás hoy te sientes desanimado, casi fracasado, casi sin deseos de orar. Pues ves que todo va contrario a lo que tú esperabas. ¿Sabes? Todavía no tires la toalla. Dios sabe que te sobrepondrás otra vez. Porque tú tienes un título que dice: Nacido para vencer. ¿Te sientes fracasado? Si estuvieses sin Dios, tu vida fuera un fracaso. Pero cuando estamos en Dios, esos fracasos son más bien convertidos en triunfos. Tú eres un triunfador. Los triunfadores son quienes, después de cada fracaso y de cada golpe que reciben de la vida, golpes que a veces nos dejan casi agonizando, y se levantan con más fuerza y con más deseos de luchar. Y así como te has sabido reponer tantas veces de cosas peores, sé que te repondrás de la depresión y de cualquier otro problema que se presente. ¿Sabes? Con la ayuda de Dios, yo pude salir victoriosa de la depresión. El Señor Jesús me libertó. Pero también puse de mi parte, y me propuse darle un giro positivo a mi vida. Hoy, gracias al Señor, no necesito de ningún medicamento. Me encuentro felizmente casada, con un hogar estable. Y todo, gracias al Señor Jesús.
y al Espíritu Santo, que en todo tiempo han sido mi ayuda y mi socorro. Dios es tan real. Sin Dios nada somos. Dios es el motor que hace funcionar mi vida. Le agradezco tanto por lo que Él ha hecho en mi vida. Y la mejor forma de demostrarle mi agradecimiento hacia Él es amándole, obedeciéndole y testificándole a otras personas acerca del amor y el poder y la misericordia de Dios. Solo en Jesús hay vida. Y si Él ha hecho tantas cosas en mi vida, creo sin temor a equivocarme, que también lo hará en usted, si se lo permite.